somos 200 y pico. Y la verdad es que últimamente pues ella es muy sensible y el tag que hice de 8 cosas que odio no le transmitió un poco de angustia. Y también el último que hice sobre Qatar esta semana, como hablaba un poco de la situación de los animales allí en la clínica, pues se agobió un poquillo. Y entonces esto es un regalo para ella, para que se relaje con estos sonidos. Y no voy a hablar de nada estresante. Y luego Marcelo me comentó en un vídeo que para los amantes de la ASMR pues estaría bien hacer un vídeo donde haga sonidos y bueno, pues a ver si vosotros lo adivináis. Entonces
ser algo de til, ¿vale? Bueno, te diré que también es algo que se utiliza en la cocina. Es así de un tamaño 20 por 20. Y se utiliza cuando quieres abrir el horno y no te quiere quemar al sacar la bandeja. Me parece que os estoy enseñando todos los objetos, lo siento. Podéis ver el vídeo con los ojos cerrados, creo que será mejor. Vale, lo enseño. Vamos a agarrar el micro. Ok, siguiente. Bueno, este tiene sonido líquido, muy bien. Esto que me parece súper relajante. No sé si como siempre porque me recuerda a piscina en verano o no sé. Pero me gusta. Bueno, voy a aprovechar mientras que intentáis adivinar qué es esto. Que como pista os diré que es algo que se usa para masajear la cara, la carita, la cara. Os iba a comentar, vosotros sabéis que yo no me pongo siempre en plan suscríbete, comparte, winnie winnie, no, pero es verdad que hablando con Raúl, eh, él mismo le digo, uy, pues la verdad es que casi un 50% de las personas que ven los vídeos no están suscritas. Y claro, él, que por ejemplo también sigue a mucha gente de los juegos online, etcétera, me dice, yo tampoco. Y es verdad que yo cuando veía ASMR con la de años que llevo viéndolo, jamás, 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 jamás me había suscrito a ningún canal. Porque primero que no sabía ni si era gratuito. Sí, no tengo ni idea, no tenía ni idea. Y yo estaba muy acostumbrada a meterme en YouTube, poner ASMR español o lo que pusiera y buscar. Y si luego había algún canal en concreto que dijese, uy, hace tiempo que no me sale aquí
pues este fin de semana tenía el curso de Shiatsu, que por una parte, que bueno, me llamaron y me dijeron el miércoles creo que fue, que lo cancelaban porque necesitaban un mínimo de alumnos y creo que 2 o 3 habían llamado diciendo que tenían que confinarse porque habían estado en contacto con gente con COVID y que lo pasaban en abril, pero claro, yo en abril espero ya no estar aquí. Nunca se sabe, con mi cuerpo nunca se sabe, pero bueno, así que bueno, no lo voy a hacer. Bueno, da igual, tengo mucha tareilla con los otros de masaje y con el de Reiki. Vale, vamos a pasar con el siguiente. Aprovecho para decir que creo que voy a subir este vídeo hoy, esta noche, y a lo mejor veo a mi amiga este fin de semana. Así que si queréis hacemos lo de que os comenté anteriormente, de qué queréis saber de mí o qué curiosidad tenéis o qué creéis sobre mí, y lo podéis decir y ellas que contesten si es que les apetece, porque claro, ellas vienen aquí con un ambiente festivo, vienen como para ver a su amiga, la pobre, que ha pasado por todo esto, pero en realidad ellas vienen a querer del solecito y al vinito y a la diversión. Pero bueno, si se puede hacer, y si no pues ya se quedan ahí para otra vez que ya vengan, que lo grabemos. Bueno, este objeto en cuestión te recuerdo que le gustó a África en TikTok. África, que es más mona ella. Besito. Este es algo que ella enseñó a Raúl en un vídeo que hicimos juntos en Inglaterra, que dijo que lo usaba yo para hacer ejercicio. Pues lo mismo, pero lo tengo aquí. Y esto que parece además que tiene la textura como si fuera un saquito de arena. Ya sabéis